Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5: y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos concede de estar reunidos, meditar en tu palabra, orar, buscar tu rostro. Señor, ahora queremos aprender de ella y poder recibir, Señor eterno, esta enseñanza en tu nombre. Te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Bien, hemos estado hablando de Pentecostés, hemos venido en esta trayectoria desde el inicio, y el tema hoy es Pentecostés y la llenura del Espíritu. Pentecostés y la llenura del Espíritu. La vez anterior estuvimos hablando de esta cita del capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor ascendió a los cielos y habló con ellos. Entonces ahora vamos a ver, hermanos, el cumplimiento. Aquí es el cumplimiento de todo lo que el Señor había estado anunciando desde, hermanos, desde tiempo atrás en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura que en la fiesta de Pentecostés, el día específico de la fiesta de Pentecostés, es decir, el día número 50 después de la Pascua, el día 50, dice la Biblia que los discípulos, le voy a hacer una pregunta: ¿los discípulos se fueron a orar ese día o ya estaban orando en ese día? Ya estaban orando en ese día, ya llevaban ellos 10 días de oración. Ahora, ¿por qué oraban? Bueno, oraban por todos sus problemas, amén. No, ¿por qué estaban orando ellos? Estaban orando exclusivamente por lo que el Señor les dijo: váyanse a orar por esto, ¿sí? Váyanse a orar por esto. ¿Y qué era? Bueno, era la promesa del Padre. Entonces, cuando usted oiga en las Escrituras o vea en las Escrituras que dice la promesa del Padre, ¿verdad? Esa frase se está refiriendo exclusivamente a lo del Espíritu Santo. Entonces, dice aquí la Biblia que estaban todos unánimes juntos. Aquí he puesto, hermano, unas palabras muy interesantes, ¿verdad? Ya vimos el significado de las fiestas en su origen, en su lenguaje original. Ya vimos el significado de la palabra Pentecostés en su lenguaje original, y ya vimos también la palabra consolador en su lenguaje original. Ahora viene una palabra nueva, interesante, que es unánime. La palabra unánime en griego es la palabra homotumadón. Homotumadón. Es una palabra compuesta, son dos palabras juntas. La primera significa, la primera se refiere a estar en el mismo lugar y a la misma hora, en el mismo tiempo. Y la segunda parte de esta frase, homotumadón, se refiere a
tener pasión, a tener un sacrificio, hacer un sacrificio, a tener un propósito, y también se refiere a tener un aliento fuerte. Por ejemplo, le voy a explicar eso del aliento fuerte. Por ejemplo, cuando alguien hace una tarea que le fascina, que le encanta, pongamos un ejemplo, jugar basquetbol. Alguien va a jugar basquetbol. Es, ¿verdad?, lógico, notorio, evidente, que mientras la persona esté practicando ese deporte, tenga un deseo, una pasión, ¿verdad?, tenga un propósito, se sacrifique, ¿verdad?, por mantenerse jugando, y en el momento de la práctica, en el momento de la agitación física, el aliento tiende a ser más fuerte que lo normal, que lo usual. ¿Por qué razón? Porque le está poniendo que nosotros tenemos otras expresiones para dar a conocer eso. Le está poniendo chispa, le está poniendo las baterías, le está poniendo ganas, le está poniendo empeño y palabras similares que nosotros usamos en nuestro tiempo. Pues entonces esa palabra unánime significa tener un solo propósito, una sola pasión, un solo, como dice ahí, un sacrificio dirigido en la misma dirección y estar en el mismo lugar a la misma hora. Entonces, la reunión de ellos, fíjense, la oración que ellos estaban haciendo, hermano, no era una oración pasiva, tranquila, metódica, intelectual, sino que era una oración donde había pasión. Bueno, no me lo estoy inventando, es lo que la Biblia dice. Ese es el significado de la palabra en su lenguaje original en griego. Había pasión, obviamente ellos se estaban sacrificando, ¿verdad?, en muchas, ellos tenían cada uno su propia expresión personal de que se estaba absteniendo para poder estar en ese lugar, fíjese, con el propósito de esperar la promesa del Padre. Ahora, hermanos, cuando Dios ve que las cosas están, hermano, en las condiciones que se requiere, hermano, el Señor responde en ese momento. Y entonces, otro detalle también interesante es de que, bueno, ya vimos que esta palabra unánime, que es en griego umatumadón, es una palabra compuesta que donde significa uno, ¿verdad?, que estar en el mismo lugar y tiempo, otra que implica la pasión, sacrificio, propósito, pero que en resumen, ¿verdad?, en resumen, esto es estar en un solo acuerdo, con una sola mente, una sola alma, un solo corazón, ¿verdad? Y esto, hermanos, es bien vital, indispensable para que, hermanos, Dios pueda moverse en esas dimensiones. Ahora, es bien interesante que lo que hay en el corazón del hombre es algo que le abre las puertas al Espíritu Santo o se las cierra. Entonces dice la Escritura aquí que estaban todos unánimes juntos, cuando de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, esto es bien interesante. Por primera vez, el Señor había estado hablando, ¿verdad?, que bautizaría con su espíritu, que lo haría con fuego. Son cosas que la mente se pone a pensar, ¿y cómo será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? Dijo también que saldrían ríos de agua viva. Luego, ¿qué más dijo? Que derramaría su espíritu. Ya vimos que derramar es algo
no se derrama sólidos, lo que se derrama es algo líquido. Luego dijo también que pondría su espíritu. Luego también, hermano, vimos que el Señor estaría trayendo algo sobrenatural. ¿En qué momento lo iba a hacer? Fíjese, el Señor se mantenía callado. Y lo hizo exclusivamente en el día de la fiesta del Pentecostés. Ahora, aquí hay una tremenda lección, porque el Pentecostés original, que se enfocaba en los frutos, en las cosechas, hermano, ahora resulta que su significado espiritual, hermanos, tenía relación directa con la venida del Espíritu Santo de Dios, hermano, después del tiempo de la Pascua. Entonces, esto es bien importante. Si usted no entiende, si usted, sí, lo voy a decir así, después lo voy a decir de otra manera. Si usted no entiende la fiesta de las cosechas, usted no va a entender qué está haciendo el Espíritu Santo acá. Y si usted quiere entender por qué el Espíritu Santo es importante, tiene que trasladarse a la fiesta de las cosechas para que pueda entender de qué se trata todo esto. Generalmente en las iglesias no se habla de esto, no se enseña nada de esto, sino que lo que se hace es, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, pegar 2, 3 gritadas y decirle a la persona: reciba el Espíritu Santo, que ahí va, y se acabó. Entonces la persona atribuye esas cosas a algo religioso que solamente surge en determinadas denominaciones o iglesias o determinados predicadores, cuando en su origen, en su estado original, hermanos, Dios lo estableció en su palabra desde tiempos antiguos. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, que comienza algo sobrenatural, hermanos. Todo lo que Dios había estado hablando se cumple en la fiesta de Pentecostés, hermano. Y esto es muy importante, bajo las condiciones que el Señor había requerido. ¿Cuáles eran las condiciones que el Señor había requerido? Bueno, que deberían de estar en oración. ¿Qué otra cosa el Señor había requerido? Bueno, obviamente tenían que ser discípulos, eran discípulos del Señor. No era ningún gato pelado que andaba por la calle y se metió a orar. No, eran discípulos. Ya vimos, ya hace tiempo atrás vimos que un discípulo, ¿qué era un discípulo? A ver, recordemos, refresquemos la memoria. ¿Qué era un discípulo? Hoy nosotros, si entró a la casa, pasa por la puerta de una iglesia, aunque sea un hijo del diablo, le decimos de un solo: Dios le bendiga, mi hermano. Pero eso no es así, hermano. Un discípulo, alguien que persevera, ¿en qué cosas? En la doctrina, es decir, en la enseñanza. ¿En qué otra cosa persevera? Es constante en la comunión con los hermanos. ¿Qué más? Ya está todo, ¿no? Obviamente, ¿verdad? La doctrina, cuando decimos doctrina, es la palabra del Señor. Alguien que persevera. Hay gente que persevera en la comunión de los hermanos. ¿Sí? Se hablan por teléfono todo el tiempo, pero no perseveran en la doctrina. Y hay quienes perseveran en la doctrina, pero no quieren juntarse con ningún hermano de la iglesia. Aquí, hermano, no es de un lado ni del otro. Es algo, hermano, bien hecho. Persevera en la doctrina y en la comunión, hermanos, de los hermanos. Entonces, un discípulo, ¿verdad? Estas personas que eran discípulos y que hasta esa fecha, ¿verdad?, habían reunido 120, hermanos, personas fieles al Señor, estaban en ese lugar, hermano, orando por 10 días. Qué bonito, hermano, que la Biblia no habla de quejas en esos 10 días, ¿no? Ya que aquí ya me apareció otro mensaje, hermano. 10 días sin quejas. Ay, que mira allá afuera,
El imperio romano, cómo los maltrata. Ay, mira que todo carísimo, los impuestos que nos ponen. Ah, mira que nos quedamos solos. Ay, mira que la iglesia cómo la trata, que nos andan buscando para... Ay, que mira, 10 días sin registro de quejas en la palabra de Dios, hermano, de 120 personas concentradas en qué, en la oración, pidiéndole al Padre, hermano, su promesa. Eso quiere decir, hermano, que entonces en estos tiempos se puede hacer lo mismo. Se puede hacer lo mismo. Puede haber un grupito de personas que, hermanos, que sean discípulos del Señor y estén, como dice la Escritura, unánimes en un solo lugar, hermano, esperando en la promesa del Padre, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, dice aquí la Escritura que, ahora, hermanos, Dios preparó para la primera vez que iba a acontecer esto, que sucedieran simultáneamente eventos sobrenaturales en las personas. Estos eventos sobrenaturales fueron de que se sintió en ese lugar, hermanos, como que entró un viento recio adentro de la habitación, y no solamente se sintió, se oyó el viento recio. Dice allí la Escritura que no solamente fue uno, fue en todos. Y dice que cuando aconteció eso, empezaron ellos a hablar en lenguas, y dice aquí como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y esto es bien interesante, según el Espíritu les daba a ellos. Esto es algo sobrenatural. Esto es un evento sobrenatural. Ver algo, oír algo que no tiene sentido que ocurra en una habitación donde hay 120 personas. Aquí ese viento recio, el sentir el viento y el escuchar el viento, ellos no estaban con ningún aparato reproduciendo, hermano, esos efectos para que aquí las Escrituras, hermano, vengan y se lo atribuyan a algo sobrenatural. Hermano, esto fue producto de Dios. Si le preguntamos al incrédulo, al incrédulo si cree en esto, hermano, el incrédulo lo que va a decir es que es religión. Y si le preguntamos a la ciencia, lo que van a decir es de que había un ventilador fuerte que soplaba porque había mucho calor, y como habían 120 estaban sofocados, hermano, de que no podían respirar. Hermano, no había ninguna de esas cosas allí. Esto fue algo sobrenatural, producto de la venida del Espíritu Santo de Dios por primera vez, hermano, como el Señor lo había prometido en estas personas, en estos discípulos del Señor. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, estando en ellos, ¿verdad?, llenándolos a ellos. Bueno, ¿cómo nosotros podemos explicar? El Espíritu Santo me está llenando. ¿Cómo podemos nosotros explicar esa expresión? Hay cosas que son bien difíciles, hermano, y de poder describirlas. Mas, sin embargo, usamos palabras muy generales que son las mismas palabras, hermano, que utiliza la Biblia para explicar, hermano, la parte sobrenatural. Como por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos decir que estoy siendo llenado? ¿Acaso usted ve una aguja que dice vacío y se va llenando hasta que está lleno por completo, así como quien llena el tanque de gasolina de un vehículo? ¿Cómo nosotros, hay alguna manguera, alguna luz que se enciende y dice clink, 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 está lleno? ¿Cómo nosotros podemos, hermano, atestiguar y decir me estoy llenando o me llené del Espíritu Santo de Dios, si no hay ninguna
ninguna medida humana, física. No hay, por ejemplo, un vaso de 1 litro, 2 litros, 3 litros, una botella, hermano, de 1 galón. No existe eso. Entonces, lo único que nosotros podemos describirlo es por las cosas, por lo sobrenatural que ocurre, hermanos, dentro de la persona. Ahora, aquí, ¿verdad? Todo aquel que practica religión se queda con la boca abierta. ¿Por qué razón? Porque aquí su mente depravada, su mente llena de astucia, se pone inútil. ¿Por qué razón? Porque no puede en ningún momento explicar lo que Dios está haciendo. Eso es, hermano, el religioso. Y lo único que puede hacer es burlarse y darle otro sentido tonto e inútil a lo que la palabra de Dios está expresando y dando a entender. Entonces, hermano, la Escritura dice, ocurrió este fenómeno, ¿verdad? Esta parte sobrenatural, aquí, hermano, en el momento de la venida del Espíritu Santo, y ellos comenzaron a hablar en lengua. Ahora, pregunto, ¿por qué hablaron en lenguas? Bueno, la ciencia puede decir que cuando hay algún efecto sobrenatural, hay desprendimiento de energía, átomos por aquí, moléculas por allá, y que las cosas cambian de color, cambian de estado, se ponen más calientes, más heladas, y que ocurren cosas así, que uno entra en ilusiones y que pierde el equilibrio. Hermano, todas esas expresiones, ¿verdad?, vienen con doble sentido, con el doble sentido de dañar, perjudicar, menospreciar la palabra de Dios, pero en ningún momento, ¿verdad?, eso tiene validez para nosotros. La Biblia dice, hermano, que el Señor prende a los sabios en su astucia, hermanos, y los hace tontos. Así que, hermano, esto el Señor no lo está explicando, no está dando detalles. No está dando ninguna información, porque el hombre lo va a usar para pervertir. Simplemente el Señor dice, bueno, el Espíritu Santo se derrama, se va a sentir como fuego, se va a sentir caliente, se va a escuchar un viento, se va a escuchar el ruido, va a ser algo sobrenatural, algo inexplicable que va a ocurrir en ese momento. Ahora, vea qué interesante. Ellos, hermano, ellos no estaban acostumbrados a estas cosas, ¿sí? Ellos no estaban acostumbrados a estas cosas. ¿Cuál era la costumbre que tenían, hermano, estos 120 que estaban ahí presentes? ¿Cuál era la costumbre de ellos? La costumbre de ellos era ir a una sinagoga y discutir la palabra de Dios, punto. Para ellos no era de hablar de visiones, de ángeles, del Espíritu Santo, de sanidades, de expulsión de demonios, no había nada de eso. Es más, hermano, el reino de las tinieblas había tenido un apogeo, hermano, porque en ninguna parte de la Escritura se habla de tantas personas endemoniadas dentro del templo como ocurre cuando el Señor Jesucristo vino en su ministerio. Entonces, hermano, ellos no estaban acostumbrados a eso y no tenían en su mente que algo así era lo que Dios tenía preparado para ellos. Mas, sin embargo, cuando aconteció, ¿verdad?, eso fue algo súper especial en aquel momento. Y esas lenguas que ellos hablaban, pregunto, ¿por qué hablaban ellos en lenguas? A ver, ¿quién se recuerda la explicación que vimos encontrar la palabra de Dios? Hablaban en lenguas porque estaba profetizado. ¿Y qué significado tenían esas lenguas? ¿Cuál fue el origen por el cual el Señor dijo, cuando se derrame el Espíritu, van a hablar en otras lenguas? Amén. Gracias, hermano. Gracias. Porque el Señor les habló en el idioma de ellos y ellos no entendieron. Entonces vino Dios y dijo, voy a ocupar a otro pueblo, que no es mi pueblo, lo voy a hacer mi pueblo,
y les voy a hablar en otro idioma a ustedes. Entonces, dice aquí la escritura, hermano, que ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Y ahora, acuérdense, era tiempo de fiesta. Jerusalén estaba lleno de muchos visitantes, obviamente visitantes de varios idiomas. Recordemos que por lo menos se hablaba ahí el latín, ¿verdad? Se hablaba el griego, se hablaba el idioma hebreo, ¿verdad? Y otros idiomas de alrededor. Entonces había muchas personas de muchos idiomas. Y ellos dicen, cuando ocurrió eso, fíjese, fue un cuarto que, hermano, fue una explosión, hermano, dentro de Jerusalén, que todo el mundo, hermanos, se alborotó por lo que había acontecido ahí. Y ellos, hermanos, no vieron, ellos oyeron. Es decir, que cuando aconteció esto, se escuchó como algo demasiado fuerte, más allá de lo normal. Lo escucharon desde lejos. Ellos escucharon, hermano, todo lo que los ruidos que se produjeron adentro. Yo no sé si dijeron aleluya, si gritaron gloria a Dios, si gritaron Jehová es mi pastor, si, hermano, dijeron alguna porción de los salmos. Hermano, eso fue algo, hermanos, que rompió el formalismo religioso, la ética religiosa, hermano, que se había estado manteniendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, las personas de afuera, aparte de que escucharon eso, escucharon las lenguas que ellos hablaban. Ahora, ellos escucharon en las lenguas que decían, ocupaban lenguajes que eran el mismo lenguaje de ellos. Entonces, aquí voy a aclarar una cosa. La palabra lengua, y ahí lo puse, vea que es la que aparece aquí en la escritura, en griego es la palabra glosa. ¿Qué significa? O que se refiere al lenguaje adquirido no por medios naturales. En otras palabras, la palabra lengua que está hablando aquí las escrituras, y hay gente que es tonta, ¿verdad? Y vale la pena decirles así. Son tontos porque empiezan a decir que las lenguas que aparecen acá era porque ellos habían ido a estudiar y se habían graduado y podían ya hablar otros idiomas. De verdad que son bien tontos. ¿Por qué? Porque la palabra lengua en el lenguaje original en griego está especificando, está diciéndolo claramente, que esas lenguas no eran las lenguas que ellos habían aprendido por algún método o medio humano en ningún momento de sus vidas, sino que esas lenguas que ellos estaban hablando y que ellos no sabían qué idioma era el Espíritu Santo de Dios quien se los estaba poniendo. Eso es extraordinario y eso es, hermano, 100% intervención del cielo. Ahora, Dios les puso en ellos, en el momento del bautismo, lenguas donde ellos hablaban ¿qué cosa? Para el que recibe una lengua y que no la entiende, bueno, voy a decir esto, dice la escritura, todas las lenguas tienen significado. ¿Sí? Así se la escribe. Todas las lenguas tienen significado. Hay unas que son lenguas humanas en regiones del mundo que usted ni sabe dónde están, y hay otras lenguas que son angelicales. Y el que la recibe no sabe si es de allá, de aquí, pero una cosa sí sabe, que se está llenando el Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la escritura, tú hablas en lenguas, bueno, pídele a Dios que te dé interpretación de qué es lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque en las lenguas se habla, ¿qué cosa? Se hablan misterios del Señor. Entonces, el que no sabe las lenguas, ¿verdad? Está hablando misterios, él se edifica, fíjese, él se edifica porque se está llenando. Aunque no se edifica porque está entendiendo, porque no entiende. Y el que oye, ¿verdad? El que oye,
al oír que está hablando en otro idioma que no es el de él, ¿verdad?, tampoco se edifica. Entonces ahí es donde dice la Escritura, ¿verdad?, que el que solamente habla en lenguas, ¿verdad?, hable para sí y hable para el Señor. Y pida, ¿qué cosa? Pida interpretación de lenguas. ¿Para qué? Para que también él sea edificado y también la persona que lo está escuchando sea edificada. Y ya vamos a llegar por ahí más adelante. Pero aquí dice la Escritura, hermanos, que entonces se produjo este estruendo, verso número 6, se juntó la multitud y estaban confusos. Obviamente nunca había acontecido algo así, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban, dice verso 7, atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice verso 9, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos que en esas lenguas ellos hablan las maravillas de Dios. Verso número 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Y usted qué les respondería a ellos, hermano? ¿Qué les respondería ustedes a ellos? Si usted está ahí, fíjese, después de recibir esta enseñanza del Pentecostés, y ellos están ahí diciendo: oye, mira, están hablando nuestro propio idioma, maravillas de Dios, pero ¿qué quiere decir todo esto? Y usted los oye, ¿qué le respondería usted a ellos? Me los mandaría a mí, ¿verdad? ¿Qué le respondería? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo la presencia de Dios? ¿Qué otro? ¿Qué otra cosa le diría? Lo estoy poniendo a pensar y la respuesta la tiene ahí. ¿Qué les respondería a ustedes? Bueno, como nadie les respondió, vino uno y se tuvo que parar. ¿Quién fue? Ahí está. ¿Y qué dijo Pedro? Ajá, pero ¿qué era qué? No escuché. ¿A qué parte se fue el Antiguo Testamento? A Joel, ahí está. Dice, esto es el cumplimiento de la palabra profética dada en Joel, donde el Señor dijo que en los postreros tiempos derramaría su Espíritu Santo. Ahí está la explicación clara. Ahora, si quería un seminario, entonces tenía que empezar Pedro desde la fiesta de Pentecostés, desde Jeremías, Ezequiel, Moisés y bla, 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 y Joel, y hablar todo lo que dijo Juan el Bautista, todo lo que dijo el Señor, y hermano, y tardar horas y horas, pero lo resumió. Dijo, esto es lo que está en el libro de Joel, punto, se acabó. Ahora, unos creyeron y otros ¿qué hicieron? Dice la Biblia. Que se burlaron, ahí dice. Más otro, verso 13, burlándose decían, estos están borrachos. Entonces, hermano, allí, ¿verdad? Fue, hermanos, el primer derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, en un tiempo de crisis económico, social, político, hermanos, religioso. Dios respondió
con tremendo, hermanos, con tremendo mover de Él, hermanos, trayendo el derramamiento del Espíritu Santo allí, en ese lugar. Ahora, hermanos, hay muchas preguntas. Bueno, ¿para qué sirve el Espíritu Santo? Y lo vamos a ir viendo, hermanos, más adelante. Pero hasta aquí vamos a llegar. Vamos a detener acá, hermanos. Debido a esto es donde muchas veces se sostiene que una persona, que la evidencia para que una persona sea ha sido llena del Espíritu Santo es que en ese momento hable en otras lenguas según el Espíritu le da que hable. Pueden ocurrir fenómenos sobrenaturales, como por ejemplo el balbuceo, tartamudear, el hablar en lenguas. Puede acontecer un temblor, puede venir una voz fuerte, puede en el momento haber un ambiente que implique movimientos. Es algo inesperado, variado. No hay reglas, no hay no hay algo escrito que así debe de ser. Es algo muy diferente como el Señor lo hace con cada una de las personas en los diferentes tiempos. Pero, hermanos, es la respuesta de Dios para manejar su obra, hermanos, a partir de ese momento en la venida de Pentecostés. Entonces, hermano, de allí, ¿verdad? De la fiesta de Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo, a partir de ahí en adelante, al Espíritu Santo se le asocia directamente con la palabra Pentecostés, que ya vimos su significado. Bien, hermano, vamos a llegar hasta ahí y vamos a orar entonces para poder recoger la ofrenda y quedar despedidos. Amén. Señor y Padre, gracias te damos este día por reunirnos, estar aquí. Te rogamos que sea tu palabra enseñándonos, Señor amado, y revelándonos este misterio tan especial, único, del derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor, donde nuestras palabras pueden, Señor amado, traer esperanza de algo muy especial que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. Te lo rogamos, Señor amado, que ahora nos ayudes, nos bendigas y bendigas también, Señor amado, esta ofrenda que recogeremos en tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y